It was a moment where suddenly God started speaking to my life and showing me that we as a church, Fue un momento donde el Señor de repente empezó a hablar a mi corazón y me empezó a decir que nosotros como iglesia we have to change. tenemos que cambiar. We cannot be the same people. No podemos ser los mismos, We cannot be living life no podemos vivir una vida just reading the book of the Lord, solamente leyendo la Biblia, but we have to live it. pero tenemos que vivirla. It is something that this generation has to understand and the generation before us. Es algo que la generación anterior y esta generación tiene que entender. Just because we hear something doesn't mean we truly understand. No porque escuchamos algo no significa que estamos entendiéndolo de verdad. Many times we miss meaning because we're not really listening. Muchas veces perdemos el significado de lo que nos están hablando porque no estamos realmente escuchando. In conversations, we often are thinking about what we're going to say next instead of actually listening and paying attention. Muchas veces cuando estamos conversando con alguien ya estamos pensando qué es lo que le vamos a contestar en lugar de estar poniendo atención a lo que nos están diciendo. And this many times happens in our relationship with God. Y esto muchas veces pasa en nuestra relación con Cristo. We fail to listen to Him. Fallamos para escucharle. I'm saying we fail in listening to Him. Nosotros fallamos en escucharle. We understand the words that He's saying. Sí entendemos las palabras que Él nos está diciendo. No, we hear the words, O escuchamos las palabras que Él nos está diciendo. but we're not paying attention. Pero en realidad no estamos poniendo atención. We zoom out. Como que nos bloqueamos, nos vamos. Haven't you had a conversation with someone ¿No has tenido a veces tú una conversación con alguien and they're very focused on what they're telling you? y están bien concentrados en explicarte y en decirte? Because it's an information that they're giving you so you can use. Porque es información que te están compartiendo, es información que tú puedes usar. And suddenly, Y de after they repente, finish, después cuando ellos terminan de hablar, you didn't understand anything. tú no entendiste nada. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because you didn't listen. Porque no escuchaste. You only heard what came out of their mouth. Solo estabas oyendo, pero no escuchaste. And this is the problem that we, the church, is suffering nowadays. Y este es un problema grande que la iglesia está sufriendo ahora. We are reminded that understanding comes not just from hearing the word, but from listening with an open heart and willingness to learn. El entendimiento viene no solamente de oír, sino de escuchar y tener el corazón correcto para aprender. And this is what last week we were talking about. Y eso fue lo que estuvimos hablando el mes pasado. We looked at the life, a certain passage in John 3, 1 to 12 over Nicodemus, Estuvimos leyendo la historia de Nicodemo en Juan 3 del 1 al 12, where it says that he met up with Jesus at night. donde dice que él se encontró con Jesús en la noche. He had to come to Jesus Él tuvo que venir a Jesús because he saw things that he had never seen before. porque él vio cosas que nunca había visto antes. Because no one could perform the miracles and the signs that Jesus was doing Porque él nunca había visto los milagros y las señales como los que hacía Jesús. and suddenly he realized it was because he was sent from God. Y entonces él se da cuenta que era porque Jesús era el enviado de Dios. So he goes to Jesus. He has this secret meeting Y with him. entonces él va a esta junta secreta que tuvo con Jesús. And I imagine that Nicodemus was so intrigued Y yo me imagino que Nicodemo estaba tan intrigado de quién era Jesús, because he had never seen something or someone like Jesus. porque nunca había conocido a alguien como Jesús. Nicodemus being a teacher of the law,
Nicodemo, siendo un maestro de la ley, had basically read so much. él había leído tanto, He had so much that he had so much information in him. tenía tanta información dentro de él, And I think he was frustrated y creo que a pesar de tener tanta información, él estaba frustrado. because when you read something, Porque cuando tú lees algo, you need to understand it. tienes que entenderlo. But he would read it Pero él lo leía because it was like an assignment when you get from school. porque era como su tarea leerlo. Le daban eso de tarea. He grew up Él creció knowing the law. sabiendo la ley. How many of us grew up in church? ¿Cuántos de nosotros crecimos en la iglesia? You can raise your hand. Tú puedes levantar tu mano. How many of you guys grew up in church? ¿Cuántos de aquí han crecido en la iglesia? We grew up with teachers Crecimos con los maestros teaching us of all the scriptures they knew. que nos enseñaron toda la escritura que ellos sabían. From Jonah, De Jonás, Adam and Eve, Adán y Eva, the prophets, los profetas, Daniel and the lion's den. Daniel y la fosa de los leones. They taught us everything, Nos enseñaron todo. but sometimes we didn't understand it. Y a veces no entendíamos. And this was the conflict Y este era el conflicto that Nicodemus had. que tenía Nicodemo. So he had never seen or experienced frustration until now. Entonces, él nunca había experimentado ningún tipo de frustración con respecto a la ley hasta que vio a Jesús. This stirred a deep curiosity within Nicodemus. Y entonces empezó dentro de él esta curiosidad. He knew so much, Él sabía tanto, but at the same time, he knew so little. pero al mismo tiempo no sabía nada. His meeting with Jesus was driven by an internal conflict. Entonces su encuentro de Jesús fue provocado por este conflicto interno que él tenía. So it is an internal conflict that he had. Y este conflicto interno que él tenía Is an internal conflict that we have today. es el conflicto interno que muchos de nosotros a veces tenemos. Because we know so much. Porque entonces nosotros sí sabemos la Biblia, We come from a church venimos de una iglesia that gives so much que nos dio tanto, information from the Bible. tanta información de la Biblia. We have preachers Tenemos predicadores that come all around the world que vienen de todo el mundo to speak truth, y nos hablan la verdad and we receive it, y nosotros la recibimos, but we don't understand it. pero a veces no la entendemos. And there's a conflict Y hay un conflicto because so much information that we porque a retain. veces tanta información que retenemos There's a conflict because it urges us to make a change. nos conflicta porque nos está haciendo un llamado urgente a cambiar. Nicodemus knew Nicodemo everything from sabía todo the word. de la palabra. He was a teacher of the law. Él era un maestro de la ley, But suddenly, this person, which is Jesus, pero de repente esta persona que es Jesús comes into his life viene a su vida and turns his life upside down. y entonces le revuelve la vida. So suddenly, these words from the scripture Y entonces de repente todo lo que él sabía de la escritura, de la ley, was no longer just words. ya no eran solamente palabras, They were living truth eran verdades vivas that was hitting his heart. que le estaban pegando al corazón. And he said, I taught people. Y entonces él dice, yo le enseño a la gente la ley. So the name Nicodemus Entonces el nombre de Nicodemo comes from the Greek word viene de la palabra griega Nico, Nico, which is conquer, que es conquistar, and Demas, y dimos, which is demo, people. que es gente. Conqueror of people. Él era un conquistador de gente. So he knew how to conquer people with his words, the way that he spoke, the way that he was Entonces performing. él sabía cómo conquistar gente, se sabía la ley, se vestía como un maestro de la palabra, He was elegant. él era elegante,
He knew how to speak to them. sabía cómo hablar, He knew how to convince them él sabía cómo convencer to rest on the Sabbath day. cómo tener que descansar en el Shabbat, en el séptimo día. He knew the laws. Él sabía la ley And he could tell them to anybody, anytime, any y él day. se la podía decir a quien fuera, a la hora que fuera. So he was conquering people, Él sí estaba conquistando gente, but he wasn't able to conquer his life to Christ. pero él no podía conquistar su vida para Cristo. So that's why when he comes to Jesus, Entonces cuando él viene a Jesús, Jesus turned everything upside down. Jesús le cambia la vida. And the reason why I'm speaking this today Y la razón por la que yo estoy hablando esto hoy is because Jesus tells Nicodemus, you have to be born again. es porque Jesús en ese encuentro secreto le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. And I ask myself, Y a veces yo me pregunto, has the church really been born again? ¿es la iglesia de verdad ha nacido otra vez? It's a question that Es una kinda pregunta hits us because we que me tend to pega, say yes. porque nosotros respondemos así. Siempre decimos sí, But are we actually born again? pero ¿de verdad hemos nacido de nuevo? The Pharisees disliked and opposed Jesus because of what he was doing. Los fariseos no querían a Jesús por lo que él estaba haciendo. They considered themselves righteousness and believed that they were better than everyone else. Ellos se consideraban a ellos mismos justos y mejores que los demás. They saw themselves as being closer to God than anybody. Pensaban que ellos eran los que eran más cercanos a Dios que cualquiera en Israel. So when Jesus comes and Entonces shows Jesús viene compassion y enseña compasión to the lost al perdido and offered hope to those in society, Y- those that were thrown y away, le ofrece compasión a los marginados, the ones that were rejected. a los que eran rechazados, He sat and ate with sinners. y se sentaba a comer con pecadores. And the Pharisees were like, Y los fariseos estaban como, they didn't understand. no entendían. They didn't understand how Jesus was able to forgive sins. No entendían cómo Jesús tenía el poder para perdonar pecados. They didn't know how No this sabían rabbi cómo el rabí, el maestro, was a rabbi era maestro. because he was from which studies, from which, Porque él era de from where? estudios de... ¿Estudios de dónde? Studies from where? Era estudios de su padre. De su padre. From his father. It was the very first time Era la primera vez where a rabbi donde nuestro maestro actually lived what he was teaching. estaba viviendo lo que estaba predicando. Era el primer maestro que vivió lo que predicó. The Pharisees put so much weight into the people Los fariseos pusieron tanto peso sobre la gente and expecting them to live better than what they had to do. y esperaban que vivieran mejor de lo que ellos estaban haciendo. And all this that I'm saying is what we live today. Y todo esto que yo estoy diciendo es lo que estamos viviendo hoy. Because we're here in this place Porque estamos aquí en este lugar and it's become so much of a routine y nos ha atrapado tanto la rutina that we just come because we already know that we have 2 que hours in venimos service. porque ya sabemos que tenemos 2 horas de servicio los domingos. We know that we have prayer in the beginning. Sabemos que a las 9:50 está la oración. They finish up. Terminan. We praise and worship for maybe half Nosotros an hour. alabamos y adoramos por a lo mejor 30 minutos. Announcements. Actividades. Then we have after announcements we have the offering. Después de actividades ya sabemos que nos toca dar We have nuestras the ofrendas, preaching. la predicación. So we have everything so scheduled Entonces ya tenemos toda nuestra agenda, that we already know what time. que ya sabemos a qué hora. That some of us already made reservations where to go because we know Ya the que time ya to algunos de get out. nosotros ya hicimos la reservación a tiempo para irnos a comer después del servicio. So you see, we live a
Can you please say it, brother? Vivimos Yes. una religiosidad, religiosity, That we live so much, que vivimos tanto, but we really don't have a relationship with God. We pero a have to veces no change. tenemos relación con Dios. And that's what Jesus confronts him. Y por eso because, Jesús lo confronta. because Nicodemus had so many questions like you and me. Porque have today. Nicodemo tenía tantas preguntas, así como tú las tienes y yo las tengo. But the most important thing that he had to do was to make a change. Pero lo más importante que él tenía que hacer era hacer un cambio. Jesus forgave sin. Jesús perdonó pecados. He spent his time with the unwanted. Se pasó tiempo con el que nadie quería. And he performed miracles. Y hizo milagros. All this created a tension Y todo esto creó una tensión among the religious leaders, entre los religiosos y los líderes de la including sinagoga, Nicodemus. incluyendo Nicodemo. And yes, Nicodemus began to recognize that something profound Y was entonces something profound Nicodemo happening. empezó a reconocer que algo profundo le estaba pasando. Although he had spent his entire life studying the scriptures A pesar de que él sabía todas las escrituras and teaching others about y God, enseñaba acerca del Señor, he truly didn't know God. en realidad él no conocía a Dios. But he had this encounter. Y entonces tuvo el encuentro que le cambió la vida. Today is your encounter. Y hoy es tu encuentro. Today is your encounter, brother. Y hoy es tu encuentro, hermano. Today is your encounter, sister. Hoy es tu encuentro, hermana. Today is your encounter, young person. Y hoy es tu encuentro, joven. Today is the encounter Hoy es el encuentro where God confronts you today. donde Dios te confronta hoy. And he says, Y Él dice, no more. ya no. No more pretending. No más pretender. I don't just want you to just read my word. Por favor, ya no sigas solamente leyendo mi palabra. I don't want you just to say God bless you and leave. Ya no quiero que nada más digas, Dios te bendiga y te vas. I want that everything from the beginning of my word to the end of the word, you live it. Y yo quiero que desde lo que tú leas, desde el principio hasta el fin, tú lo vivas. I want you to live victories in your life. Quiero ver las victorias en tu vida. Not pretend that you're winning. No pretender que tienes la victoria, sino ver las victorias en tu vida. Because this is what Nicodemus was seeing. He saw new things that he had only read of. Porque lo que Nicodemo empezó a ver eran cosas que él solo había leído, pero las empezó a ver cuando se encontró con Jesús. Yo creo lo que estaba diciendo mi esposa. I do believe what my wife was saying. That this generation Que esta generación will see things va a ver cosas that other generation never saw. que otras generaciones nunca vieron. Because I grew up with that. Porque yo crecí así. Until now I want to see the glory of God Y hasta el día consume. de hoy yo quiero ver la gloria de Dios. I want God to break my agendas. Y quiero que el Señor venga y quiebre mi agenda. I want God to transform my mind to the Y quiero moment que el where I Señor just live venga y by, transforme mi mente. not by what I see. Pero no por lo que veo. Because Nicodemus was only trusting of what he saw. Porque Nicodemo solo confiaba en lo que él veía. Jesus tells Nicodemus, a respected religious leader, Y Jesús le dice a un respetado líder religioso, Nicodemo, that being good a person or coming from a religious background is not enough to inherit heaven. le dice que ser una persona respetada o venir desde o tener haber crecido en la iglesia no era suficiente. Because we think, and a lot of people think, Porque we muchos gain piensan heaven que by nosotros being good people. ganamos el cielo siendo una buena persona. That is a lie. Y esa es una mentira. We are all sinners. Todos somos pecadores. There is no one perfect. No hay nadie perfecto. And if you're saying, no, well,
I know the day that I leave this earth, Y si tú dices, yo sé que el día que yo deje esta tierra, I gave to the homeless. yo le di al indigente, I loved and prayed for people. yo amé y oré por gente, But that is not enough. pero eso no es suficiente. You have to change. Tú tienes que cambiar. You have to give your life to Tú Christ. tienes que dar tu vida a Cristo. And there's a problem with our Y generation hay un problema con nuestra generación, that we think that coming to church and being good people que a veces is pensamos enough. que venir a la iglesia y ser buenas personas es suficiente, pero But no it's- lo es. But it's not. Instead, a person must be born from above Entonces una persona tiene que nacer de nuevo through water and the Spirit, a través del Espíritu, experiencing a deep inner transformation that comes only from God. experimentando un encuentro personal con Dios, eso que solo el Señor te puede dar. And then I asked myself, Y entonces yo me pregunté, why is it so hard nowadays ¿por qué en estos tiempos es tan difícil to be born again? nacer de nuevo? Have you ever asked that before? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil nacer de nuevo en estos tiempos? And I think that we older people, Y yo creo que los que somos un poquito más grandes we ask that. nos preguntamos eso. Why is it so hard that this new generation ¿Por qué es tan difícil que esta generación or na- others generation be born again? o cualquier generación vuelva a nacer de nuevo? This is why. Yo encontré estas razones. Many people grow up in church Mucha gente creció en la iglesia learning Christian values, aprendiendo valores cristianos but following religious tradition or having good moral y siguiendo tradiciones religiosas is not it's not the same as a personal trusting and following God. It can make it harder to recognize puede ser what más true spiritual difícil. transformation is. Cuando uno crece en una religión es más difícil darse cuenta lo que una transformación verdadera es. So being born again Entonces requires nacer de nuevo requiere a total inward surrender and transformation of the heart. una entrega total y una transformación interna del corazón. In today's highly connected, fast-paced, and individual society, this increasingly difficult because modern culture glorifies self-reliance, moral relativism, and immediate glorification, which goes against the Bible calls to be humble. Y entonces en una sociedad conectada, acelerada e individualista como la de hoy, esto es cada vez más difícil porque la cultura moderna glorifica la autosuficiencia, el relativismo moral y la gratificación inmediata, lo cual va en contra del llamado bíblico a la humildad, el arrepentimiento y poner a Dios sobre nosotros mismos, antes que nosotros mismos. And why is it so difficult in this modern time to be born again? Y entonces, And I have a ¿por chart. qué? Y yo tengo A chart where este it's- comparativo, which is what the world tells us versus what God tells us. que es qué es lo que el mundo nos dice versus lo que Dios me dice. So when I realize is what the world is telling us, Y entonces lo que el mundo me dice, which we all want to be in Okay. sync with, que a veces nosotros queremos estar como conectados con lo but que la we're sociedad not nos from this dice, world. y tenemos que entender que no somos de este mundo. So what does the world tell me? It says depend on yourself. Entonces lo primero que el mundo me dice es depende de ti mismo. This was what Nicodemus was doing, depending on his own knowledge, on all the information that he had retained. Entonces Nicodemo, ¿qué hacía? Él dependía en su propia prudencia, en lo que él ya sabía. But God is saying, Pero Dios Hold dice, on. espérame. what God says is total dependency on Him. Lo que Dios te pide es una total dependencia de Él, en Él. And this generation has a problem with that Y entonces nosotros tenemos un problema con depender de Dios. because we say,
Porque decimos, I depend on myself. ah, no, yo lo puedo hacer, I yo do what I dependo. Yo hago lo que yo Because quiera. I know what I do is perfect. Porque yo sé que lo que hago está bien. Because no one does it the way I do it. Porque nadie lo hace como yo. No one cleans like I do. Nadie limpia como yo. No one says the things that I say. Nadie enseña como yo. Because I know what I'm saying. Porque yo sé lo que estoy diciendo. And I love depending on myself. Y a mí me gusta depender de mí mismo. But we can't. We have to have a total dependency on God. Pero la Biblia nos llama a tener una total dependencia en el Señor. And in Proverbs 3:5 Y en Proverbios 3:5 through 6 it says, al 6 trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understandings. dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. In all your ways submit to him, Reconócelo en todos tus caminos and he will make your path straight. y Él enderezará tus veredas, Oh my tus God. sendas. Don't we understand that? ¿Podemos entender eso? The Lord is saying, trust in me. Y el Señor te llama a confiar en Él. Don't trust in yourself No confíes en ti mismo, because you're limiting yourself. porque cuando tú confías en ti mismo te estás limitando. But when you trust in God, Pero cuando confías when en your el Señor, dependency is all in cuando Him, tu dependencia es 100% en Él, oh, that's where you activate miracles. es cuando tú activas milagros. That's when you activate the things from heaven. Es cuando activas cosas del cielo. That's when you see things that you've never seen Es before. cuando tú ves cosas que nunca has visto antes. And that's the moment where God starts transforming your Y es el life. momento en el que el Señor empieza a transformar tu vida. The world tells us, El mundo nos dice, do what feels right. haz lo que tú sientas que está bien. What feels right for you? ¿Qué es lo que se siente bien? Well, if it doesn't hurt my neighbor Vos, si no le afecta a mi vecino and it doesn't bother the people around y me, no le molesta a la gente que está alrededor mío, then it's okay for entonces me to do está what I bien, want. puedo hacer lo que yo quiera. It's not harming anyone. Ay, yo no estoy lastimando a nadie. I can live my life Yo puedo vivir mi vida coming to church, viviendo a la iglesia, but I can live like I've never known God. pero al mismo tiempo puedo seguir viviendo como que no conozco a Dios. It doesn't harm anyone. Al cabo no pasa nada, no lastima a nadie. A heart that doesn't see, Un corazón que no ve, guess, no siente. doesn't feel, right? That's what we think. But God sees everything. Pero entonces Dios ve todo. So it not only it affects you, but it affects him No solamente te afecta a ti, pero le afecta a because Él. his eyes see everything. Porque sus ojos ven todo. Because when we play pretend in Porque church, cuando entonces nosotros jugamos a pretender en la iglesia, he sees who you really are. entonces tú le enseñas outside. a Él quién eres He afuera de la sees who iglesia. you are when you're by yourself. Tú le enseñas quién eres cuando estás tú solo. He sees that your life in church is so organized. Él ve que en tu iglesia, en la iglesia eres No, tan your organizada. life. Tu vida en la iglesia es tan organizada, But out of church, pero fuera de la iglesia it's so dysfunctional. es tan disfuncional. You can't live victories on the altar. No puedes vivir victorias en el altar. You can't pretend that every Sunday you're living victories here No puedes pretender que cada domingo tú vives victorias aquí, when you're actually just living life outside cuando en realidad estás viviendo afuera as that you've never won before. como que nunca has ganado antes, como un perdedor. You can't. No puedes. You can't pretend. No puedes seguir pretendiendo. Porque el evangelio de Cristo no es pretender, pero es vivirlo. Because the gospel is not to pretend, but it's to live it. Y eso es lo que quería Cristo para And Nicodemo. that's what Jesus wanted for Nicodemus. Él quería quitarlo de He lo que él wanted sabía. to, whatever he knew, he wanted to take him away from that. Y él quería que lo viviera. And he wanted him to live it. Él quería, si él era tan bueno para aprender, If he was so good to learn because he knew the law, imagínate el imagine momento en las the manos de moment Cristo. of what can happen when Nicodemus was in Jesus' hands. So ahora imagínate, hermano, So imagine cuando nosotros venimos a Cristo when we come to Jesus y realmente and for reals,
nos damos por completo a Él. We give ourselves to Y Him. nacemos de And nuevo. we born again. Y en ese momento hay In cambios en that casa. moment, there are changes at home. Hay cambios en el matrimonio. There are changes in the marriage. Hay cambios financieros. There are financial changes. Hay cambios radicales. There are totalmente. radical changes in our lives. Pero porque decidimos But because we nacer de nuevo. decided to be born again. Hay gente que vive en la iglesia pretendiendo que son nuevos, pero realmente There's people no han that leave a experimentado church eso. pretending, but they haven't had an experience with God. Porque cuando tú vienes a Cristo, Because when you come to eres nuevo. Christ and you're new, cosas tienen que cambiar. things has to change. Things have to change. Cosas tienen que cambiar. Follow God's standards. Sigue los estándares de Dios. Romans 12, Romanos 12, 2. 2. It says, do not conform to the patterns of this world, Dice, no se amolden al mundo actual, but be transformed by his renewal of your mind. pero sean transformados mediante la renovación de su mente. Then you will be able to test and approve what God's will is. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. His good, pleasing, and perfect will. Su voluntad que es buena, agradable y perfecta. So you longer don't conform to this world. brother and Entonces tú sister. vienes a Jesús y ya no te conformas a lo que este mundo te ofrece. No more. Ya no. Because the enemy wants you to be born again. Porque el enemigo quiere que nazcas de nuevo, Pero a la manera humana. but to human, in a human way. ¿Cómo? How? Que no dejemos al Espíritu Santo That we don't allow the Holy Spirit a transformarnos. to transform us. Que nosotros lleguemos solo That we can get only a aceptar a Cristo, to accept Jesus, pero no ser transformados. but not allow Him to transform us. Porque el momento que nosotros Because the decidimos moment that we decide que no voy a vivir una vida that I'm not gonna keep living my life conforme a lo que el mundo me pide, according to wherever the world is asking me, but conform to what God is asking me, pero la empezamos a vivir conforme a lo que Dios me está pidiendo, you will see the victories in your life. tú vas a ver las victorias en tu vida. You will see changes. Tú vas a ver cambios. You will see how God is so surreal in your life. Tú vas a ver cómo Dios es tan real en tu vida. Because we just speak it, Porque a veces solo lo hablamos, but we don't live it. pero no lo vivimos. We just are pretending. Y entonces no nos damos cuenta y solo pretendemos. Get what you want now. El número 3 en mi comparativo es Get what you want now. haga- toma lo que tú quieras. Versus practice patience and self-control. El mundo te dice, toma lo que tú quieras, y Dios te pide paciencia y dominio propio. Is it hard? ¿Es difícil? Is it hard? Yes, it is. ¿Es difícil? Sí, sí es. To practice patience Practicar paciencia and self-control. y dominio propio. Because there's sometimes, brothers, when someone confronts you. Porque a veces you're cuando like, alguien te confronta y tú estás, ay, sometimes we got to get our tongue, a veces tenemos que mordernos la lengua, but we don't. pero no lo hacemos. Oh no, porque yo tengo la autoridad, yo le voy a decir lo que Oh no, I a mí me da la cannot. gana. I cannot like hold my thoughts because I'm the anointed one. And then sometimes we say things that are not according to what the word says. Y entonces a veces decimos cosas que ni siquiera van de acuerdo con lo que la Biblia dice. Sometimes we even speak curses to people that O a veces shouldn't. maldecimos a la gente y no nos damos cuenta. I've seen it, I've heard it before. Yo lo he escuchado. So I say, Entonces am I yo born digo, again if I'm doing that? entonces yo me pregunto, si yo maldigo a alguien, ¿ya nací de nuevo?
There's sometimes people that speak of other people so ill of them. O hay veces que la gente habla de otras personas. Oh, pero tú dices, oh no, not here, not here, not here. Not here, there's no gossip here. Never, never, never. No, That doesn't happen here. I'm speaking about other churches. Estoy hablando de otra iglesia a la que visité. I'm speaking of other places we don't know of. Estoy hablando de otros lugares que ustedes no conocen. No, we gotta wake up. Tenemos que despertar. It says in James 1:19, Y dice en Santiago 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. entonces Santiago 1:19 nos dice: mis queridos hermanos y hermanas, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarse. And this is so hard to receive. Y esto está difícil de recibir. It makes us feel uncomfortable. Te hace sentir incómodo. Why? Because ¿Por qué? it's something that the Word of God is telling us to do. Porque esto es algo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Everyone should be quick to listen, Y nos dice, prontos para escuchar, but slow to speak. pero lentos para hablar. ¿Cuántos queremos hablar rápido, decir? And we're the opposite. We want to listen fast. Y cuando nos I mean, enojamos, listen- oh man, queremos que todos sepan que estamos enojados. And if we're mad, we want everyone to know that we're upset. Hasta ponemos una carita. We put a And we face. made that face, the Fuji face. ¿Cómo fuchi face? Así, when you're in the third grade, you're like. You're in third grade. But the thing here Pero lo que pasa aquí is the things that the world wants us to do. es qué es lo que el mundo quiere que hagamos. But these are the things that God is telling us to do, Pero Dios nos llama a practicar esto, which is total dependency, que es dependencia total de Dios. which Nicodemus was only through his own knowledge. Y entonces Nicodemo confiaba solamente en lo que él ya sabía. It was following God's standard. Seguir los estándares de Dios. So the thing is that the Pharisees, Los fariseos they had the standard of God, tenían un estándar de lo que Dios era, but did they live it? pero lo vivían. No, they wanted the people of Ellos querían que Israel. la gente lo viviera, They wanted the people of Israel to live it, but not them. querían que la gente lo viviera, pero no vivirlo ellos. They were hypocrites. Eran hipócritas. And I don't want to be a generation that's a hypocrite. Y yo no quiero ser parte de una generación I hipócrita. want my generation to wake up. Yo quiero que mi generación despierte. I want my generation to live what no one has lived before. Yo quiero que mi generación viva lo que ninguna otra generación ha vivido antes en el Señor. I don't want to speak of la calle Asusas. Yo no quiero hablar de lo que pasó en la calle de Azusa. I don't want to speak of what happened in Pensacola. No quiero hablar de lo que pasó en Pensacola, en Florida. I don't want to speak of revivals that I've never lived. Yo no quiero hablar de avivamientos que nunca viví. I don't want to speak about victories that I never lived. No quiero hablar de victorias que nunca tuve. Because that was Nicodemus. Porque ese era Nicodemo. He spoke of what he had heard. Él hablaba de lo que él había escuchado, But it was just that. pero nada más era eso. And God was telling him, you have the opportunity to Y live a Dios new le estaba life dando la oportunidad de nacer de nuevo para que él viviera and to take life. y viviera una vida nueva. And that's what I want you to do, brothers and Y eso es lo sisters. que yo quiero que hoy entiendan, hermanos, I want hermanas. you to live the best life. Quiero que tú vivas tu mejor vida. I want you to live in victories. Quiero que tú vivas en victoria. I want you that when you say, God bless you, brother, Quiero que cuando tú digas, Dios te bendiga, hermano, and they ask you how your week has y te been, pregunten, ¿cómo te ha ido en tu semana? and you say victorious, Y tú digas, victoriosa. but you don't say it because it's already accustomed saying it, Pero no lo dices porque es el lenguaje cristiano que uno tiene que decir en la iglesia. but it's because you're truly Pero es living porque tú victory. de verdad viviste una semana victoriosa. It's not pretending anymore. Ya no hay que pretender. Imagine how many generations Imagínate cuántas generaciones of de Christianity cristianos has lived han with this vivido lingo, con esto, con este lenguaje, but never lived it. y nunca lo vivieron.
But we have the opportunity. Pero nosotros, Dios nos habla hoy y nos está dando la oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad We have the opportunity today de hacer historia to para make nuestra history generación. for our generation, Hacer historia to para make esta history ciudad. for this city. Imagínate Imagine que tú y yo that you cambiemos por and me, completo. we change forever. Dejemos que el Espíritu Santo transforme And then nuestras we vidas. start seeing how the Holy Spirit start Y tú transforming comienzas people. a declarar y And lo you que tú start declaras declaring. comienza a hacerse. I believe it. Yo lo creo. I believe it. Yo lo creo. But this has to start like a forest fire. Pero esto tiene que empezar como un incendio forestal. We just need to light one match. Nomás aventamos no lo haga, pero nomás aventamos un cerillo. Just one match is Un needed. cerillo necesitamos. Who could be the match today? ¿Quién puede ser el cerillo que empiece el fuego hoy? I'm asking you, who could be the match Y yo te pregunto, today? ¿quién puede ser el cerillo que empiece el avivamiento hoy? Jesus wants you. Jesús te quiere a ti. Me imagino el poster board de Uncle Sam that it says, "We need you." I can imagine, you know the poster that says Uncle Sam and says, "We need you"? Yo de verdad me imagino I do can see it in my mind donde Cristo where Christ is pointing te está señalando and saying, y te está diciendo, "I need you. te necesito. I need you to be born again. Necesito que nazcas de nuevo. I need you for my army." Te necesito para mi ejército. Because while we're pretending in church, Porque mientras estamos pretendiendo en la iglesia, there are thousands of people dying every day without knowing Him. hay miles de personas muriéndose sin conocerlo. And even though you don't see it, Y aunque tú, no porque tú no lo veas, but I can. pero yo lo puedo ver. I could see us Yo puedo vernos dressed vestidos in glory, de gloria, fighting peleando against the enemy contra el enemigo and gaining territory y ganando territorio and gaining lives y ganando vidas and gaining people to Him. y ganando gente para Cristo. Because you're not a soldier, you are a general. Porque tú no eres un soldado, eres un general. But you have to believe it. Pero tú tienes que creértela. It's not enough for me to say it. No es suficiente que yo venga y te lo diga si tú no lo crees. I'm sorry if you've gone through bad seasons in your life. Perdóname si has pasado por temporadas difíciles en tu vida. I'm sorry if maybe church hasn't been the best to you. Perdónanos si la iglesia quizás no ha sido lo mejor para ti. But Jesus is here. Pero Jesús está aquí. And He took His time because Y Él He está wants tomando to know su you. tiempo porque te quiere conocer. Signs that show you've been born again. Señales que dicen que has nacido de nuevo. Humility. Humildad. We lack of it so much. Y nos falta tanta a veces. We lack. Nos falta. Philippians 2:3. Filipenses 2, 3 al 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. We have to be humble to accept Tenemos que ser humildes para aceptar
accept two things. Aceptar dos cosas. That our interest is not for ourselves. Que no todo se trata de nosotros. We make church all about us. Y nosotros tendemos a hacer iglesia acerca de nosotros. I don't like the songs today. That's why I Ay, didn't no, worship. las canciones de hoy no me gustaron. No no. sentí ese fuego. I didn't feel the fire today. No sentí que me consumieron. No, I didn't feel like it today. they consumed me. No, esa canción no me la sé. I don't know the song. That's why I don't like it, because I don't know the lyrics. Oh, I'm going to throw this in un poquito. We are singing English songs. Y por cierto, voy a traer esto a colación. Estamos cantando canciones en inglés. ¿Cuántos americanos hay acá? Yo quiero que todos levanten sus manos. How many gringos in the house? ¿Cuántos How many americanos hay? No, o sea, levanta tu mano. How many Porque Americans esto es in the profético, house? bro. ¿Cuántos americanos hay? How many Americans in the house? Porque los papeles, Because Bro. the papers, yo conozco a brother, alguien I know someone que tiene una palanca, bro. that has like influences in the government. Más, oh my God, más que cualquier político. More than any politician. Que el pasaporte que él te da That the passport that he gives you, nunca se vence. it never expires. So yo digo, ¿cuántos americanos hay Then hoy? I'm asking, how many Americans in the house? Levanten sus manos Lift porque up your ustedes hands, son americanos. Because you are American. Y sometimes Y a veces we have to help out our generation. tenemos que ayudar a nuestra generación. So cuando usted ve que están cantando en inglés, So if you see that they're singing in English, usted canta, hermano. you sing. Usted canta. You just sing it out. It's fine. Si la palabra le sale medio raro, es okay, bro. If the word comes out like with a big accent like mine, it's fine. Hermanos, hasta yo me trabo con palabras, bro. I'm gonna tell you, like, English is his first language and he still has like Yes, I have problems at difficulty pronunciation. pronouncing things. It's okay. Está bien si se equivoca cuando usted pronuncie. Si yo me equivoco, usted equivóquese muchas Yo me veces equivoco, en usted cómo decir las equivóquese cosas, todo. brother. You can make mistakes at pronunciation, it's fine. A veces llego a la casa y mi wife, Sometimes I get home and my wife y mi esposa me dice, my wife tells me, you know what? y mi You esposa said me dice, that word doesn't exist in Spanish. esa palabra no existe en español, ¿por qué la dices? And I tell her, it just felt good at that moment. yo pienso que son lenguajes del cielo. And I'm like, it's the Le Holy digo, si Spirit los that hermanos is me with me. entendieron, it was okay. If church understood me, it's fine. It You guys doesn't matter if the understand word me? doesn't exist. Okay. So the thing is, we're going to help out our generation. So, Padres, vamos a empezar a ayudar a nuestra generación. So, papás, vamos a cantar canciones. we're gonna sing songs. De plano no son los de tiempo. Maybe it's not the tunga, tunga, tunga. Pero maybe. And a lo mejor va a ser como. O sea, de plano vas a ver glow sticks. No. Maybe van a ver glow sticks. Pero la cosa es saber But the thing is to know que no se trata de nosotros. that it's not about us anymore. Siempre se ha tratado del único rey. It's always about Jesus, the King It's of all Kings. about him. Todo es acerca de Jesús. So we have to be humble. So, tenemos que ser humildes. Second is repentance. Segunda señal, arrepentimiento. Turning away from sin. Huir del pecado. Acts 3:19. Hechos 3:19 It says repent dice, arrepiéntanse then and turn to God y conviértanse a Dios so that your sins may be wiped out. para que tus pecados sean borrados, That times of refreshing may come from the Lord. y esos tiempos de refrigerio, y vengan tiempos de refrigerio por parte del Señor. So it says turn away from sin. Entonces dice, huye del pecado, Turn away. huye del pecado. Brothers, we have the authority that God and self-control that God has given. Tenemos la autoridad y el dominio propio que el Señor nos ha dado Turn away from sin. para huir del pecado. Oh, no. Yo puedo estar acá, bro. Eso no me afecta.
oh no, brother, I can be here because the sin doesn't Yo affect puedo me. ir a la casa I can go home, de mis amigos del trabajo my friends, my co-workers' y yo sé que house, hacen fiesta hasta las 3, and I know they're there until 3 a.m. pero te edifica. But does it edify you? Does it help you? Because there's a saying that says, tell me with, Porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. tell me who you hang out with and I'll tell you who you are. Now, if it's different, if they're hanging out with you, Ahora es diferente. Si ellos están contigo y tú eres cristiano, then you're making a difference. entonces tú sí estás haciendo una diferencia en ellos. But what the hangout is with them, Pero si tú vas con ellos, then they're making a difference in you. entonces ellos y tú te quedas ahí, tú estás haciendo ellos están haciendo la diferencia en ti. There's a huge difference. Y ahí, When you invite people to hang out with you, you make a difference. But when people tell you to hang out with them, they're trying to make a difference in your life. Okay. So it says, run away from sin. y entonces dice, huye del pecado, Repent from it. arrepiéntete. If you sin, brother, just ask for forgiveness Si usted peca, hermano, como todos, arrepiéntase and turn to God. y voltea tus caminos al Señor. The thing is that the Christian, Lo que pasa es que el cristiano, when they sin, cuando peca, they keep sinning. siguen pecando. Why? ¿Por qué? Because they feel far from God. Porque se sienten alejados del Señor They feel unworthy. y se sienten indignos. So they feel that the only thing they could do Y entonces piensan que lo único que pueden hacer is to keep repeating es seguir pecando the vicious cycle that they started y empiezan un círculo vicioso of sinning de pecado, and sinning. de pecado. But you Pero tú and me, y yo I know that we're born again. sé que somos nacidos de nuevo. So I know that we will repent of sin and no longer. Entonces yo sé que nos vamos a arrepentir de nuestro pecado y no vamos a volver atrás. Amen? Amén. The third. La I'm tercera. sorry, John 8:11. Y en Juan 8:11, No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and leave your life of sin. y entonces dice Juan 8:11, yo tampoco te condeno, declaró Jesús. Ahora ve y deja tu vida de pecado. So leave it, brother. Entonces hay que dejar Leave it, nuestra vida sister. de pecado. Let's live in holiness for Him. Vivamos en santidad para Él. Let's live our life according to the scriptures. Vivamos la vida de acuerdo a la Escritura, Not according to what I want. no de acuerdo a lo que yo quiero, Not according to what the world is telling me. no de acuerdo a lo que el mundo me está But pidiendo, what is God telling me? pero de acuerdo a lo que el Dios me está pidiendo. And it says, self Y la tercera señal es sacrifice. sacrificio Putting God above personal. all your desires. Pon todos tus deseos debajo de la voluntad del Señor. And we see it in Romans 12:1. Y en Romanos 12:1 dice, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. dice Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos y hermanas, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Este es su verdadero culto racional. And these were the things that we see Y estas son las cosas que vemos when you're born again. cuando tú eres nacido de nuevo. So today, this morning, Y entonces esta mañana I tell you, brother, yo te digo, I hermano, tell you, sister, te digo, hermana, I tell you, young te person, digo, joven, today is the day that you meet with Jesus. hoy es el día de tu encuentro con Jesús. And He urges you to never be the same. Y Él te hace un llamado urgente a nunca volver a ser el mismo. He doesn't want you to live a life that the world is giving you and offering you. Él no quiere que vivas la vida que el mundo te está ofreciendo. He's offering you an opportunity Te está ofreciendo una vida to be born again.
de ser nacido de nuevo. What does it mean to be born again? ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Is that the life that you lived before no longer exists? Es que la vida que tú vivías antes, So the hardship that es. you lived, entonces the trauma that you lived, los problemas que viviste, you'll probably remember that, probablemente te vas a acordar de ellos, but they won't affect you pero ya no te van a afectar, because you're born in the porque Spirit. ya has nacido de nuevo. I used to love a movie Me encantaba esta película which is called Matrix. que se llama Matrix. Man, I think I went to see it like 5 times. Y yo creo que él fue al cine como 5 veces a verla. Bro, that was one of the reference in high school. Cuando estaba en la preparatoria y él quería hacer. And there was something that I loved and I saw, Y hay which algo que I me got it encantaba de esa biblically, película, where it says cuando decía, the red or the blue pill. ¿la pastilla roja o la azul? They were giving Neo an opportunity to live a new life. Le daban a Neo, que era el personaje principal, la oportunidad de tener una nueva vida. And I said, man, this is biblical. Y yo cuando iba al cine decía, uy, el Señor me está hablando, esto es It's bíblico. because when you're with God, bro, you see everything Es que cuando biblical. tú vas, cuando estás con el Señor, tú ves cosas. You see things that other people just say, oh, that's a cool movie. You're like, oh no, man. Tú ves cosas con la gente dice, ay, sí, esa es una buena película. Oh, The no. cartoons le sacas cosas que you're like, oh my A las God. caricaturas le sacas cosas. Bro, I could tell you about so many things, but why is because your mind and your heart is in sync with the Lord. Pero ¿por qué pasa esto? Porque tú estás conectado con el Señor. So today I tell you, Entonces hoy yo te digo, you have the opportunity tú tienes to la live oportunidad a de new life, vivir to be born again. una nueva vida y nacer de nuevo. And this, I do it to the whole church. Y esto se lo doy a la iglesia entera, The whole church. toda la iglesia. Because imagine we give our lives today. Entonces imagina que hoy nacemos de nuevo. Oh my God. Can you imagine that? We all give and say, I'm not going to live the way I was Y living. entonces todos los que estamos aquí decimos, ya no voy a seguir viviendo como estaba viviendo. And we will see the things that the church of Hechos vio. And then suddenly we start seeing the We things would that see the la- church in Acts describes. Las cosas que la iglesia primitiva vio. All those things that the church from Acts lived, Ya no será it won't be historia que history pasó, that already happened, pero será historia que vivimos. but will be our reality. So, hermanos, ahí donde usted está, ¿por qué no se So, pone de pie? right there where you at, where you just stand on your feet,